Yo puedo ver la manera y la forma en que un hombre cruzó, hermanos, cruzó por ciertas circunstancias en la vida. Pero aquí yo puedo entender que esas circunstancias fueron para bien y no para mal. Y gracias a Dios por las circunstancias que Dios nos ha venido pasando, por las circunstancias que Dios te ha venido trayendo, pero no es para mal, sino para bien. Amén. Quisiera que leyéramos allí esa parte, y dice la palabra de Dios así: y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos de sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Oramos. Señor Jesús, en esta hora estamos aquí en este momento porque te amamos, porque te necesitamos, porque hemos venido en esta hora para implorar en tu nombre, Padre Celestial, y así presentarnos justo en esta hora delante de ti, Señor Jesucristo, porque tú conoces lo más profundo de nuestro ser, tú conoces lo más profundo de nuestro corazón, y tú sabes, Cordero de Dios, de que tengo necesidad en esta hora. Habla a mi vida, habla a mi corazón, háblame a mí en esta hora, Jesús. Bendito Dios, toma nuestra vida en tus manos y tu Espíritu Santo nos bendiga en esta hermosa hora. Gracias, Jesús. Amén. Tome su lugar. Yo esto le he llamado el proyecto de Dios sobre nuestras vidas. El proyecto de Dios en nuestras vidas. No sé cuántos albañiles hay aquí, hermanos. ¿Hay alguien que sea albañil? ¿Contratista? Un proyecto, cuando se va a ejecutar un proyecto, primeramente se extienden planos, se extienden papeles, se extiende una marqueta ahí. Y los planos están de acuerdo con la marqueta que tienen ahí. Y la obra, el trabajo, se tiene que ejecutar tal y como está ahí. Y el trabajo se va a ir viendo conforme se va desarrollando, conforme se va trabajando, conforme se va presentando el trabajo, hermanos. Se llega el tiempo que ese plano y ese proyecto, esa marqueta, es una representación de lo que la persona desea y quiere. Yo estaba pensando en el proyecto de Dios de José. Amén. José era un joven
temeroso de Dios. Su padre lo había educado. Su padre le había enseñado los principios bíblicos. Le había enseñado la ley y él sabía cómo conducirse. Había un padre y ese padre lo amaba tanto que había una diferencia entre él, entre José y sus demás hermanos. Me parece que en esa parte solamente José es el temeroso de Dios. Parece ser que José es el que teme a Dios. Parece ser que José es el que adora a Dios y sabe quién es Dios. Pero parece ser que sus hermanos no son tan temerosos de Dios, hermanos, aunque son hijos del mismo Padre. Dice que él era el hijo único de Jacob. Y dice que su padre, su padre había marcado alguna diferencia con él. Y dice que su padre le había hecho una túnica de diversos colores, porque lo amaba, porque lo quería, porque era su hijo único y amado de crianza. Y dice que ese era el odio, ese era el coraje, ese era el rencor, ese era el sentir diferente de sus hermanos hacia él. Y no le podían ver, no le podían hablar pacíficamente. Y cuando ellos más se molestaban, se enojaban, dice que José guardaba silencio. Yo no sé cuántas veces los han agredido a usted, hermano, y usted se ha quedado callado, no ha contestado palabras. ¿Es fácil o es difícil? Diga la verdad. Aleluya. Es difícil. Amén. Pero cuando tú tienes el temor de Dios en tu corazón, todo puede ser posible. José, yo aprendo de José. Y dice que José fue aventado por el odio, fue aventado a una cisterna. Pero sus hermanos pensaban matarlo, desaparecerlo, pensaban deshacerse de él. Y en ese momento planearon con sus hermanos quitarle la vida, quitárselo de encima, porque ya no se lo aguantaban. Y su padre le decía: hijo, ve, busca a tus hermanos, allá donde andan pastoreando, ve y platica con ellos y tráeme razones de cómo andan, cómo se comportan. Y dice la palabra que cuando José llegaba a ellos le decían: mira, hermanos, allá viene el soñador. Pero no le decían porque lo amaban, le decían porque lo odiaban. Y mucho menos mandarle un recadito o como muchos dicen, nos anda espiando a ver qué hacemos. ¿A quién le gusta eso, hermanos? A nadie le gusta que le digan: ve, busca a tu hermano. Aquí hay niños. ¿A quién les gusta a ustedes que le digan: a ver, ve y busca al niño fulano y por ahí siéntate y fíjate qué hace, anota todo lo que hace y vienes a decírmelo ahorita? Cuando esos niños traviesos se dan cuenta que el otro niño lo anda espiando, lo corretean y no lo quieren ver y lo odian. Pero aquí José, hermanos, José obedece a su padre y va José a buscar a sus hermanos. Para saber cómo se encuentra
odio y rencor en su corazón. José fue a buscarlos y por allí en el camino se encontró a alguien y le preguntó: oyes, aquí hay alguien que me pueda dar razón de mis hermanos. Vinieron a pastorear las ovejas de mi padre y los ando buscando. Dice: ve rumbo a esta ciudad, rumbo a este pueblo. Ellos van a estar ahí pastoreando las ovejas. Escuché que para allá iban. Y José se fue a buscarlos, hermanos. Y es allí donde comienza la guerra, donde comienza el martirio, donde comienza aquel momento de trayectoria, aquel momento, el proyecto que Dios tenía con José, hermanos. Y cuando yo veo la historia de José, cuando yo voy a la historia de José, me hace mucho que pensar, me hace reflexionar. La vida de José me enseña a que en mi vida va a haber ciertas, le decíamos, varios procesos. Va a haber procesos en nuestras vidas. Va a haber procesos en nuestras vidas en las cuales a nosotros no muy nos gustan. Esos procesos son para aprender. Los procesos que José llevó a cabo en su vida fueron para aprender, para escalar, para subir, para que lo que Dios tenía en su proyecto se llevara a cabo. ¿A dónde fue a parar José, hermanos? Siendo el gobernador de Egipto, siendo el mano derecha del rey Faraón en aquellos tiempos. Y yo me ponía a pensar en esos procesos de la vida, en esos procesos que José tuvo que pasar con su familia, con sus hermanos. Ellos mintieron. Aleluya. Ellos mintieron. Por ahí planearon la muerte de él, pero falsificaron. Y dice que eso llegó hasta su padre. Pero ¿qué planearon, hermanos? ¿Qué planearon? Y su padre Jacob dice que les creyó a ellos. Amén, aleluya. Les creyó a sus hijos. Se angustió tanto su padre, lloró amargamente. Y yo podía ver el corazón, yo podía visualizar el corazón de los hijos. Amén, aleluya. Ver su padre llorar, ver a su padre angustiarse, ver ofrecer sacrificio por la muerte de su hijo. Aleluya, santo eres. Y luego comienza Jacob a decir por allí unas palabras. Pero José iba rumbo a la victoria. José iba rumbo a la victoria. Gloria a Dios. Lo vendieron. Pero eso no se podía efectuar. Eso no se podía